Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Este miércoles saltamos en el Evangelio de San Lucas del capítulo 8 que estábamos leyendo. Vamos a saltar unos fragmentos de este capítulo y nos vamos a situar al comienzo del capítulo 9, donde nos cuenta que Jesús convocó a los 12 apóstoles y les dio el poder y la potestad sobre todos los malos espíritus, los demonios y la facultad de curar las enfermedades. Es decir, de alguna manera, como en el Antiguo Testamento el profeta Elías transmitió parte de los poderes que Dios le había concedido a Eliseo, de esa manera mucho más plena, Jesús manda a los apóstoles que vayan por el mundo a predicar el Evangelio y además les da la potestad, como dice el Evangelio, de expulsar a los malos demonios y de curar las enfermedades. Dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dice Jesús, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni nada de lo que humanamente os pueda ayudar. Entrad donde os reciban y permaneced allí. Estamos hablando del mandato misionero de Jesús. ¿A qué se refiere cuando les dice a los apóstoles que van a tener el poder de curar enfermedades, de echar a los demonios? Bien, en la mentalidad bíblica de la antigüedad, estos eran elementos que estaban relacionados, ¿no? La enfermedad provenía de la presencia de una fuerza maligna, de tal manera que la presencia de Dios sería como la curación de esa enfermedad por la destrucción de esa fuerza maligna. Estaban profundamente interrelacionados y es la manera en la que hay que entender muchas de las curaciones de Jesús, no simplemente en el hecho milagroso de curar la enfermedad, sino sobre todo de destruir el poder del mal que acecha y que trata de destruir al hombre. Esto es algo que todavía hoy, en medio de nosotros, la Iglesia, que sigue los pasos de los apóstoles, mandada por Jesús a anunciar el reino de Dios, intenta hacer en nuestro mundo, destruir el poder del mal. Destruir el poder del mal no con la fuerza de las armas, no con la fuerza del mal, no con la violencia, sino destruir la fuerza del mal con la fuerza de Dios, con la fuerza del amor, con la fuerza del Espíritu Santo que viene a nuestro mundo. Eso es lo que destruye nuestras peores enfermedades, las enfermedades de nuestra alma, lo que destruye las peores enfermedades de nuestra sociedad, la violencia, el egoísmo, tantas y tantas enfermedades como en nuestras sociedades modernas vemos que los hombres padecemos, tantas dificultades como tenemos que sobrellevar cada uno de nosotros en nuestra propia vida espiritual, nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestras debilidades, nuestras incertidumbres, nuestros egoísmos. El Señor les manda a los apóstoles a luchar contra estas fuerzas del mal. Y yo creo que nos manda a cada uno de nosotros, no lejos de nosotros mismos, sino que entremos dentro de nosotros mismos también a luchar contra las fuerzas del mal que hay dentro de nosotros mismos. Y yo creo que debiéramos empezar por anunciarnos a nosotros mismos el Evangelio del reino de Dios. Es decir, porque a veces cuando escuchamos esto de Jesús, bueno, pues me tengo que ir no sé dónde, allí a anunciar a otra gente. No, primero tengo que entrar dentro de mí y decirme a mí, dentro de mí, el reino de Dios también me ha llegado a mí. El reino de Dios también viene a curarme de mis debilidades, de mis flaquezas, de mis pecados. El reino de Dios es una luz que me purifica, es una luz que me ilumina, para empezar a mí. Y esto es muy importante que lo hagamos, no siempre que pensemos en tercera persona, salir a los demás, sino entrar dentro de mí, hacer presente a Dios dentro de mí, porque es la manera en la que muchas de las heridas de mi alma, muchos de los pecados, muchas de las dificultades que experimento yo en mi propia vida, así las podré superar. El mandato misionero de Jesús, yo creo que hoy podemos entenderlo en este doble sentido. Primero, entrar dentro de nosotros mismos y anunciarnos a nosotros mismos que hay una buena noticia, que Dios nos ha perdonado, que por muchos que sean nuestros pecados, enfermedades, lepras espirituales, Dios nos va a curar. Dios nos ha curado si queremos en Cristo Jesús.
Y segundo, anunciarlo en nuestro entorno. La obra de la Iglesia no es la obra de sacerdotes, y la obra de la Iglesia es la obra de todos y cada uno de nosotros, que hemos sido bautizados, que hemos sido llamados por Jesús a seguirle y que tenemos que dar testimonio de Él en esta sociedad en la que vivimos, con todo amor, con toda paz, con toda fe y con toda esperanza. Que el Señor nos ayude a vivir hoy como apóstoles, caminando en el camino del reino de Dios. Y que su bendición nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.